Bueno, ahora es el momento de hablar con Horacio Olivera. Nos estuvo contando el paso del ajedrez, que ya teníamos un nuevo campeón del mundo, un soviético, llamado Botvinnik, y ahora iban a comenzar los torneos buscando un desafiador para el campeón. A ver, ¿de qué nos va a hablar hoy? ¿Cómo andas, Horacio? Hola Carlitos, ¿cómo te va? Estás con la copa del vino y el habano, ¿no? No, más tarde. Ah, más tarde. Sí. Bueno. Bueno, acá estábamos contentos que estabas con el Fernet la semana pasada. No. Así decía Andrés, dice, seguro en Córdoba está con el Fernet. Sí, no, yo tomo vino, che. Está bien. Andrés está muy loco, viste, esta semana le ganaron a la tercera de Boca y está... No para estoy de hablar. loco yo, pero es la cuarta vez que lo dice. No para de hablar, es una cosa. Loco soy yo, está bien. A la tercera de Boca y festeja el hombre. Yo sabía que estaba muy sabía. sensibilizado el hombre. Está bien. No pensé que tanto. Bueno, señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, venimos hablando del ajedrez después de la Segunda Guerra Mundial y de cómo la Federación Internacional de Ajedrez había comenzado a ocupar el lugar para el que había sido creado, en realidad, ya por 1924, como dijiste hace un ratito contestándole al oyente, ¿no? Sí. Ese lugar era no otro que el de organismo rector de la actividad ajedrecística internacional. Sí. Bueno, con el impulso que dio a la institución, la adhesión a la misma de la Unión Soviética después de la guerra, porque la Unión Soviética siempre por cuestiones de diverso orden político se había mantenido al margen de esta institución, y siendo como era la primera potencia mundial del juego ciencia, tanto en cantidad como en calidad de sus jugadores. Entonces la FIDE, de la mano de su presidente y con este aval, el presidente era Alexander Rueb, un holandés. Sí. La FIDE, como te decía, que estaba parte integrada por delegados de los más importantes centros ajedrecísticos del mundo, no se quedó nada más que en organizar el torneo de candidatos, el torneo por el campeonato del mundo de 1948 que reseñáramos el viernes pasado, sino que a la par, y hay que decirlo con un excelente sentido de la oportunidad, generó las condiciones para que el buen término que habían tenido las negociaciones que desembocaron en la consagración del nuevo campeón Botvinnik, como dijiste recién, no fuera solamente una cuestión circunstancial, sino permanente. Claro. Así, ya comentamos que mientras se intensificaban las gestiones para el desarrollo del torneo de la Haya Moscú del 48, en 1947 se había realizado en Hilversum el primer torneo zonal, ¿te acordás? Sí. El primer torneo zonal de la historia. La idea era realizar varios de esos torneos que clasificarían a los mejores jugadores o a los principales puestos, digamos, de cada uno, a un torneo interzonal que se jugaría apenas terminado este campeonato del mundo y para, digamos, iniciar un ciclo que llevara a consagrar a un retador para el campeón de 1948. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, o sea que para llegar a ser desafiador al título del mundo, uno tenía que ser primero campeón de su país. Exacto. Clasificarse al zonal, después en el interzonal y después en el torneo de candidato. Una masacre. Claro. Había que jugar bastante bien, ¿no? Claro. Bueno, así como en Hilversum se reunieron a los campeones de varios países de Europa, como ya vimos, más adelante y por circunstancias propias de las dificultades de organización, etcétera, no pudieron completarse la cantidad de 8 torneos zonales que se habían previsto. Pero el asunto se zanjó con creatividad de parte de la FIDE. Los campeonatos de algunos países se tornaron en improvisados zonales, y de esa forma fue construyéndose la grilla de ese primer interzonal todavía en ciernes. Claro. Así, por ejemplo, Isaac Kashtan clasificó por su actuación en el Campeonato de los Estados Unidos, el jugador Book por los países nórdicos y Janowski, campeón canadiense, clasificó también. O sea, hicieron una especie de invento ahí para solucionar el problema. Esto es perfectamente lícito y válido en circunstancias difíciles como eran iniciar, digamos, el recorrido de la FIDE organizando los campeonatos del mundo. Sí. El resto de los participantes, ahí se decidió un poco a dedo, en votación de los miembros de la FIDE, y tuvieron en consideración, los antecedentes, el presente ajedrecístico de cada uno, aunque por supuesto, como ocurre siempre, presiones hubo y de todo tipo, ¿no? Sí. También se decidió de esta manera la participación de los jugadores soviéticos. Al fin, logrados los 20 nombres que serían de la partida, algunos jugadores decidieron no intervenir, varios de ellos debido a las malas condiciones económicas del interzonal,
porque bueno, los participantes o las federaciones tenían que costearse la estadía, viajes, gastos, etcétera, etcétera. Bueno, pero como, digamos, había jugadores suplentes, se completó la lista, y el certamen por fin se inició el 16 de junio de 1948, que fue poco después de que Botvinnik se consagrara en Moscú como el nuevo campeón mundial, y se jugó en la ciudad sueca de Salzgibaden, una competencia que clasificaría a los 5 primeros de la tabla, que antes de terminar se pasó a 9, digamos. Sí. Para el primer torneo de candidatos auspiciado por la FIE, que iba a desarrollarse 2 años después, en 1950, como finalmente efectivamente pasó. A esos 9 jugadores se sumarían los 4 perdedores, digamos del torneo de La Haya Moscú, o sea, había 5, ganó Botvinnik, los otros 4, se les llamamos los perdedores, quienes participarían por el propio derecho de haber jugado en ese torneo. Sí. Bueno, yendo a lo estrictamente deportivo ya del torneo, y para terminar, varios eran los nombres candidatos a los puestos de privilegio, ahí en Salzgibaden. Naturalmente los pergaminos que estaban esgrimiendo Boleslavski y Lilienthal eran de sobra conocidos, pero no poca era también la experiencia del resto de los soviéticos, entre los que estaban Kotov, Flor y Bronstein, así como de otros no soviéticos, ¿no? Naidorf, por ejemplo, o Savó, el húngaro, que estaba teniendo actuaciones excepcionales, o incluso el sueco Stalberg. Una pena lo de Naidorf, no tuvo una buena actuación. No fue la mejor actuación de Naidorf. Entró más o menos por la mitad de la tabla. Sí. Pero bueno, Naidorf siempre estuvo en la pelea. No le fue bien acá, pero le fue bien después jugó muy bien en Zurich. Sí. O sea, estuvo siempre en la pelea. Comentaron en ese torneo por ahí como que empata una partida con Kotov, que era una partida que él tenía que haber ganado. Exactamente, estaba ganado con Kotov y no le puede ganar. Y hay otra partida también que debía haber ganado y no ganó. Sí, no estaba en buena forma o algo pasaba con él. A veces pasa mucho en el ajedrez, esa partida que tenés ganada y la perdés, que a la rueda siguiente están todavía los fantasmas de la partida anterior. Por supuesto. Eso influye mucho psicológicamente. Sí. Bueno, el asunto es que después de una lucha muy dura, porque el torneo era muy parejo, y haciendo honor a los laureles que cosecharon en el último campeonato soviético, ese joven talento que era David Bronstein se alzó con una victoria por la que estuvo pujando prácticamente durante todo el torneo con Savó, el gran jugador húngaro, y que se definió recién en la última ronda, cuando el húngaro perdió impensadamente con Lundin, que salió último. Mira. Pero perdió en la última, le ganó en la última ronda al que iba primero, que era Savó, mientras Bronstein derrotaba a nuestro conocido Savielly Tartakower y se alzaba con una victoria en el torneo, con un punto de ventaja sobre Savó. Y quienes ocuparon los puestos siguientes hasta el 9º tuvieron su recompensa, pues clasificaron directamente al próximo torneo internacional en busca del retador, no el próximo internacional, quiero decir, el próximo torneo de candidatos en busca del retador al campeón, que se disputaría en 1950 en Budapest, y lo vamos a ver próximamente. Y pasaba eso también, Horacio, que al transferirse los jugadores mejores clasificados eran la mayoría soviéticos, que era después lo que se quejaba Bobby Fischer cuando aparezca en escena a finales. Sí, bueno, pero eran buenos en serio, porque Bobby Fischer podía quejar todo lo que quisiera. Pero se quejaba de que jugaban en equipo. Sí, se quejaban de que jugaban contra él, se jugaba. Es todo un tema ese de Fischer. Puede ser, pero es todo un tema. Se quejaba de que ellos hacían tablas entre ellos y contra él no, entonces, bueno, obviamente el cansancio o el desgaste de Fischer era mucho mayor. Pero bueno, esos son temas que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los años 60, que fue cuando esto pasó. Bueno, así que lo cierto es que los soviéticos, como bien vos decís, eran evidentemente en cantidad y en calidad una potencia inigualable. Claro, seguro. Y así que entonces ahora ya teníamos un candidato llamado David Bronstein. David Bronstein era el ganador del torneo internacional, todavía no era candidato. Bueno, se perfilaba para ser... Se perfilaba, pero digamos que no iba a ser tan fácil, ya lo vamos a ver la próxima. Me parece muy bien. Bueno, Horacio,
La seguimos el viernes que viene desde otra emisora. Vamos a estar en Radio Cultura, así que no cortes si te llaman y te dice Radio Cultura, a ver si no, yo salgo para Porteña. ¿Y mejoran los sueldos o no? Bueno, ese es un tratamiento que estamos viendo. Usted tiene que presentar la solicitud, tiene que entrar por internet y llenar el formulario. Bueno. Hay que bajar la aplicación. Se habla de un 300% sí, están más o menos, llevan el mismo orden y velocidad que la segunda vacuna de Sputnik. Están al palo a palo estamos. Bueno, Horacio, un abrazo grande. Chao, Carlitos. Chao. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.